Bienvenidos a una nueva edición de Comando Jungle y a nuestra entrevista de cada tanto en la que queremos profundizar en aspectos laterales, pero importantes de la política. Y estamos con un invitado hoy día de mi total agrado, Cristian Valdivieso de Criteria Research. Cristian, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Camilo? Muy Gracias por bien. la invitación. Bienvenido aquí a Comando Espero Jungle. seguir siendo de tu total agrado después de esto. Cristian, tú fuiste de los primeros que estuvieron en un ensayo del programa Comando Jungle, ¿te acordás, o no? Que fuiste a ese estudio infesto que teníamos alguna vez y hicimos un programa simulado primero, ¿te acordás, o no? Sí, me acuerdo, ahí de conejillo de India. Totalmente, totalmente. Así que bueno, Ahora, ahora ya, ahora ya son famosos, ahora ya son famosos, claro, ¿no? ahora te invitamos a un canal serio. ¿Ah? A un canal de YouTube Exactamente. serio, casi serio. Me voy a comportar como tal. Oye, Cristian, hay varios temas, y en particular tus últimos estudios que me gustaría profundizar, pero antes tal vez sería bueno partir la conversación con algo de epistemología, diría el ciútico, o de mera autodescripción. En los tiempos que corren, ¿cierto? En los que varias formas de expresión y de conocimiento y explicación de lo social, ¿cierto? Han ido quedando un poco incompletas, en algunos casos de frentón caducas, ¿cierto? Las encuestas también han enfrentado un periodo difícil. Tenían un lugar antes más de oráculo, en un mundo en el que además probablemente nosotros estábamos acostumbrados a que el peso de la prueba eran, sobre todo en el mundo político, las elecciones. Entonces tú ibas prediciendo, ibas haciendo una predicción que finalmente se verificaba en una elección. Pero hoy día hay tantos canales, tantas formas de expresar la diversidad del ser humano, lo que piensa, lo que percibe, lo que en realidad hace, ¿cierto? Por canales tan distintos y tan rápido que parece que las encuestas les ha costado un poco subirse a ese carro. Hablemos un poco de las encuestas. ¿Cómo estáis viendo este momento para las encuestas? A ver, yo lo diría de la siguiente manera. Yo creo que las encuestas, a pesar de todo, como primer punto, a pesar de todo, claramente hoy día son un instrumento mucho más serio en términos de tratar de reflejar algo de lo que sucede en la opinión pública que cualquier diseño de encuesta tipo bola de nieve en Twitter o en redes sociales. O sea, las redes sociales han demostrado finalmente que podían tener 50.000 votantes o participantes en una encuesta y haber dicho que el rechazo ganaba la elección, perdón, el rechazo versus la prueba. O sea, claramente las encuestas, a pesar de la encrucijada que estás discutiendo, planteando tú, Camilo, igual están en un mejor momento que cualquier otro medio alternativo. Dicho eso, Dicho eso, yo creo que el gran desafío que tienen las encuestas hoy día, encuestas serias, evidentemente, que no aquellas que se prestan para ser usadas como instrumentos de campaña, el gran desafío que tienen es conectar más con las subjetividades en curso de la ciudadanía, con las tendencias sociales, más que con intentar predecir algo. Yo creo que la idea de predecir o achuntarle, si queréis ponerlo en lenguaje castizo, es algo absolutamente pretencioso, absurdo, es en rigor una locura. Esa cuestión de tratar de predecir exactamente qué va a pasar, porque la conducta humana por definición es impredecible, porque hoy día efectivamente estamos expuestos a muchas variables y fuentes de información que te llegan en cualquier momento y te pueden hacer cambiar una determinada idea que tenías previamente, y en eso las fake news cumplen un rol súper importante, pero sobre todo porque la conducta humana supone la autodeterminación de la gente. Y por lo tanto es muy complejo intentar predecir o estar exactamente. Pero otra cosa es que uno no puede estar conectado con las subjetividades imperantes. Uh-huh. Bueno, No uno sé si, puede dar si, cuenta si está claro. de lo que la gente percibe hoy día si es que se limita a decir, mira, esto es lo que la gente declara percibir en este periodo de tiempo y bajo estas condiciones. Y yo creo que esa también es como un ejercicio de humildad del propio instrumento, ¿no? Claro. ¿Mm? Claro, y sobre todo lo que la gente declara percibir y sentir. Es decir, por ejemplo, respecto del apruebo y el rechazo, donde las encuestas en general no estuvieron tan mal. Claro, aquellas que intentaron predecir exactamente el resultado probablemente se equivocaron, pero aquellas que intentamos más bien sintonizar con las subjetividades en curso, bueno, claramente mostramos que el apruebo desde el día 1 iba a estar en un rango amplio, imponiéndose al rechazo, y eso era súper evidente porque era cosa de entender o de sintonizar con qué estaban las grandes, dónde estaba puesta la energía de la sociedad en ese minuto. Pero también tú tenías el cuento de pronto de que las encuestas te pueden engañar, te pueden hacer mirar un mundo paralelo que es el que tú quieres ver. Por ejemplo,
Las encuestas hacen un ranking y dicen lo más importante son las pensiones, la salud y la Constitución, por decirte cualquier cosa. Y la Constitución siempre aparecía en último lugar. Pero nadie se estaba preguntando qué estaba pasando con el significado de la Constitución, nadie se estaba preguntando respecto a qué expectativa podía tener la gente en torno a la Constitución y cuánto de simbolismo asociado a la Constitución había en relación al gran dolor que había en Chile, que era la desigualdad. Entonces, en esa lógica, ¿verdad? Muchos quedaron mirando para atrás cuando les preguntaron, oye, ¿y por qué? Si la Constitución estaba en sexto lugar, porque estaba en sexto lugar porque lo que estaba en primer lugar era una emoción muy fuerte y lacerante que tenía que ver con la sensación de abuso, de desigualdad, que gran porcentaje de la gente sentía, ¿te fijáis? Oye, ahora entrémosle un poquitito ya a esas percepciones que obviamente son las que dominan la escena y que están presentes hace harto rato. Uno podría incluso tomándose lo mismo que decías tú de la Constitución. Claro, la Constitución tenía un lugar importante, se venía conversando de ella hace bastante tiempo, pero llega un momento en el que también se convierte en sí misma en una cruzada elitaria o anti-elitaria, digamos, ¿cierto? En una forma de infringirle una derrota al sistema imperante, y en ese momento probablemente la Constitución sí pasa a cristalizar algo que parece ser la permanente o la constante en el último tiempo en cualquier estudio, como es esta brecha, esta ruptura, este quiebre, ¿cierto? Que incluso quedó de manifiesto en el apruebo y el rechazo en su ubicación geográfica, este quiebre entre las élites y el resto del mundo, ¿no? Claro, claro, y efectivamente lo que se plasma después del estallido social es un relato que estaba en ciernes, pero que estaba puesto ahí, que tenía que ver con que había una serie de estructuras anquilosadas que hacían que un cierto modelo, que podemos discutir qué es lo que entendía la gente por el modelo, un cierto modelo reprodujera condiciones de amplia desigualdad en la sociedad, y ese modelo queda simbolizado, cristalizado en la Constitución. Entonces, de alguna manera, la Constitución pasó a ser el niño símbolo de la desigualdad, y desde esa perspectiva no había otra que empujar un cambio constitucional. Pero se instala un relato, después del estallido social, en torno a la desigualdad, que era un relato que estaba en ciernes, que nadie lo veía, probablemente porque estábamos obnubilados con la idea que la gente decía, no, lo primero es esto, lo segundo es esto, y lo tercero es esto. La desigualdad no es tema, porque en Chile lo que importa es que hagamos una reforma aquí, una reforma acá, y con eso se va a arreglar los problemas. Pero la desigualdad estaba generando condiciones de, de inequidad, ¿verdad? Y de angustia en mucha gente, que finalmente hicieron, entre otras cosas, darle sentido y contenido al estallido social, al relato del estallido social. Cristian, tú hace poco estuviste presentando un estudio que hicieron, ¿cierto?, con otra fundación, a propósito de esto, tenemos que hablar de Chile, ¿cierto? Que habla de la convivencia social. Y me llamó mucho la atención, no porque fuera sorprendente, sino por la nitidez de los datos, cómo la gente declara en lo fundamental, ¿cierto?, que percibe tres grandes obstáculos para la convivencia social. ¿Cuáles son? Las ideologías políticas, la religión, ¿cierto? Y las clases sociales. Si no me equivoco, en orden de magnitud, es primero las ideologías políticas, después las clases sociales y después las creencias religiosas. Es decir, todo aquello sobre lo cual se habían basado las principales adscripciones de Chile, y que uno tendía a verlas como una cultura más bien homogénea, religiosa, elitaria, ¿cierto? Ahora aparecen como, y política, aparecen como el gran problema para la convivencia. ¿Podemos hacerle un poquito de doble clic a esa pregunta y a lo que está detrás? Claro, lo que hay detrás de esto es que desde hace un buen rato la ciudadanía ve en el mundo político o en las élites políticas una indiferencia total al diálogo y una búsqueda de la confrontación por sobre. No, no hablemos de los acuerdos, porque siempre los acuerdos son en la cocina y mucha gente está en contra de esos acuerdos hijos de la cocina, pero sí una búsqueda de la confrontación y de la negación del diálogo. Y desde esa perspectiva la gente siente de manera importante que los parlamentarios hoy día solo están buscando sus propios intereses, solo están buscando darle causa a sus propias ideologías, solo están buscando polarizar al país porque eso les interesa a ellos. Entonces, detrás de esto está la percepción de una élite política polarizada, pero polarizada no en función de proyectos sociales que le hagan sentido a la ciudadanía y sobre los cuales la ciudadanía podría marcar un parteaguas. Es decir, yo me polarizo porque estoy por el proyecto político A con claridad, o me polarizo por el proyecto político B.
ven una polarización solo al servicio de sus propios intereses y de sus propios, y de sus propios objetivos. Y en ese contexto la gente siente que la polarización o la pelea es una lógica adversarial, donde yo me enfrento con Camilo para pelear con Camilo, y no estoy peleando con Camilo porque yo crea que este es el mejor proyecto para el país, o esta es la mejor reforma que le va a servir más a la gente, sino que estoy peleando con Camilo porque ese es el foco de mi objetivo, construir nichos o segmentos específicos particulares, y por lo tanto mi interés no está en poner la agenda de las personas, sino que mi propia agenda por confrontación con Camilo. Entonces, para hacer el cuento corto, en esa lógica, la ciudadanía ve a la élite política incapacitada de dialogar, desinteresada en dialogar, y desde esa perspectiva no los ve en ninguna condición de llegar a puerto, en ninguna reforma que efectivamente ponga de verdad los intereses de las personas al centro de la discusión. Entonces, le interesa nada lo que pase con la gente, no digo que eso sea el sentido de los parlamentarios, pero esa es la percepción, le interesa mucho lo que pase con ellos. Oye, y algo de esa polaridad o polarización también, y esta es de mi cosecha, pareciera también chocar un poco con las personas, en tanto es bastante impostada, porque de alguna manera es como, tú dices, claro, es una lógica adversarial, pero es una lógica adversarial que uno la mira, independiente de donde se plante, porque yo en mi caso, ¿cierto?, lo hago desde un lugar donde siempre sigo el debate político, donde además tengo información sobre qué es lo que pasa cuando las cámaras se apagan, ¿cierto? Y por lo tanto, tú estás viendo una persona que en realidad no cree lo que está diciendo, no vive como está diciendo que hay que vivir. No, entonces, esa lógica como de impostación que tiene hoy día esta rivalidad política que pareciera ser absolutamente encarnizada y terminal, no se condice, ¿cierto?, con la gran crítica respecto de los que se tomaban las manos, ¿cierto?, y que encontraban que todo acuerdo era bueno y por lo tanto había que impulsarlo. O sea, hay algo como de disonancia cognitiva en esta cuestión, ¿o no? Claro, o sea, porque además la gente o la ciudadanía, a diferencia de lo que puede pasar en Estados Unidos, no está polarizada, está impactada o impávida frente a la polarización de las élites políticas, pero no está polarizada, no hay dos proyectos claros políticos en tensión. Es más bien, como dices tú, la sensación de que se pelean adversarialmente o para construir un otro, de manera de encontrar una cierta identidad. La clase política o la élite política, al no saber claramente quiénes son en el mundo que emerge, en un mundo que ya las izquierdas y las derechas se han pulverizado, donde no existe el capitalismo y el socialismo, donde se acabó la Guerra Fría, al no saber exactamente qué son, buscan identidad por adversarialidad. Es decir, yo peleo contigo y tú digo que tú eres un barbón y por lo tanto eres malo porque eres barbón. Y creo que estoy diciendo que yo no soy barbón. Entonces, eso haría bueno, ¿te fijas? Entonces, yo te pego para construir identidad en esa lógica, pero porque no tengo claridad de cuál es mi proyecto o cuál es el foco de lo que yo estoy queriendo proponerle a la ciudadanía. Y desde esa perspectiva la gente queda atrapada e invalida la capacidad que tengan los propios parlamentarios de dialogar. Y tú ves, cuando le preguntamos a la gente en este estudio qué porcentaje cree que los problemas de Chile se pueden resolver con el diálogo entre los políticos, aparece solo un 7%, diciéndote que efectivamente un 7% de las personas cree que se puede resolver por un diálogo entre los políticos. Y cuánto le preguntamos, y si la ciudadanía entra a dialogar, está más capacitada para generar ciertos consensos, acuerdos que permitan destrabar, ¿verdad?, los problemas, los conflictos que estamos teniendo, y la gente te dice en un 70% y cree que la ciudadanía sí tiene mejores condiciones de diálogo. Y eso tiene un impacto directo en el proceso constituyente. O sea, Ahora, eso tiene un no es problema baladí práctico, que eso las tiene un problema personas... práctico evidente, que es cómo tú efectivamente así canalizáis una sensación de esa naturaleza, ¿cierto?, en un sistema de representación, en el que pocos van a representar a muchos. Evidentemente, pero concretamente, en el proceso constituyente, eso es, o sea, respecto al proceso constituyente hay una particular expectativa de los ciudadanos de que efectivamente los ciudadanos, o dicho de otra manera, no los políticos profesionales sean parte de ese proceso constituyente, porque no es una crítica por defecto a los políticos, es que al proyectar a los políticos como incapaces o desinteresados en dialogar, como dicen los datos, se imaginan un proceso constituyente donde no lleguemos a nada y por lo tanto termine siendo una fiesta de máscara o un baile de disfraces donde nadie
efectivamente le interese llegar a acuerdo o llegar a puerto respecto de la nueva constitución o de la constitución, sino que le interese poner sus puntos y dedicarse a discutir. Y desde esa lógica es muy complejo que que a la gente le haga sentido que los políticos profesionales se tomen o monopolicen, a pesar de que va a ser así, lamentablemente, se monopolicen la convención constituyente. Y eso va más allá de lo que nosotros pudiéramos considerar como relevante desde el punto de vista del sistema de representación, porque uno puede pensar, mira, los partidos políticos son fundamentales, son los pilares del sistema de representación y por lo tanto son fundamentales en la democracia. Pero eso es teórico. En la práctica, lo que la gente siente es que hoy día ellos no estuvieron a la altura, ¿verdad? Y no han estado a la altura, y por lo tanto el proceso constituyente tiene que ser verosímilmente ciudadano y tiene que ser verosímilmente participativo para no producir una tremenda frustración o más bien para no producir la desesperanza aprendida que ya tiene instalada la gente. Y por último, antes de cerrar esta idea, a propósito de lo que tú planteabas, es tanta la adversarialidad que los parlamentarios aprueban el 10% y en términos de adhesión ciudadana suben prácticamente nada. Y cuando tú haces el doble clic, la gente termina diciendo, agradezco la aprobación del 10% del primer retiro porque todos lo necesitábamos, pero creo que todo esto lo hicieron los parlamentarios por sus propios intereses y no por el interés de la ciudadanía. A ese nivel llega la paradoja y probablemente se va a profundizar ahora a propósito del proyecto del gobierno versus el proyecto de la oposición, que son probablemente muy parecidos, pero que terminen confrontándose por quién gana la pasada o la pulseada. Este desacoplamiento del Congreso y de los parlamentarios como figuras políticas relevantes para la ciudadanía es bien importante, porque hoy día nosotros estamos viviendo lo que algunos han motejado como un parlamentarismo de facto. Pero de ser cierto, lo que tú ves en los datos de las encuestas y lo que interpretas de ellas, este parlamentarismo de facto se habría hecho solamente en función de crecer a costa del Ejecutivo, pero no crecer desde el punto de vista de la representatividad. No es que el gobierno, no es que el Parlamento sea hoy día la voz de esta gran ciudadanía, sino que el Parlamento simplemente creció en su propia parcela respecto de otro auto chocado que tenía al lado, ¿cierto? Que es el gobierno, pero no le alcanza a ese Congreso para hacer un canal político relevante si es que los datos que tú dices son ciertos. O sea, tanto es así, que si lo decimos en términos mediáticos, el Parlamento ganó agenda, pero no ganó credibilidad. Ganó visibilidad, pero no ganó adhesión ciudadana. Ganó un espacio, pero no logró revalidarse. Desentrabó desentrabó el estallido social de alguna manera, o le puso un mecanismo que fue el plebiscito, pero la gente no quiere que ellos se adueñen del proceso constituyente. Entonces, efectivamente, esto se produce por la confrontación contra un gobierno que está muy debilitado, pero no a favor, como dices tú, de un proyecto político o de una idea que articule o que le dé sentido representativo en el Parlamento. Oye, en el proceso de pérdida de legitimidad de distintas instituciones, que también es una línea larga, ¿cierto? Que también está documentada en la mayoría de los estudios, hay algunos que ya nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿cierto? Te decía los partidos políticos, hoy día tú lo preguntaste más bien como ideologías, que es interesante porque un poco deja de lado esta idea de que tengamos una polarización ideológica, ¿sí? Incluso si las ideologías se siguen viendo como un gran obstáculo, ¿cierto? Para la convivencia social. Están los partidos políticos, están las instituciones políticas, están las iglesias. ¿Hay algo que tú estés viendo que esté emergiendo en el último tiempo dentro de ese panorama como otra institución que está teniendo problemas? No sé, yo me he preguntado mucho respecto a lo que pasa con los medios de comunicación, por ejemplo. Obvio, es una pregunta más o menos interesada, Claro. pero bueno. No, aquí yo creo que pasan dos cosas. Se han derrumbado, para ponerlo en el lenguaje del De programa, se han Macari, derrumbado. se desploman, tenéis que Se han decir entonces. derrumbado. Bueno, se han desplomado, entonces Yeah. se han desplomado las instituciones que le dieron la estructura durante los 90, efectivamente, al relato del país que teníamos, la iglesia, la política, los partidos políticos tradicionales, Los empresarios. el gobierno, los empresarios, el presidente, el mercado, la creencia o la creencia del mercado, y con ello han arrastrado de alguna manera esta crítica genérica a lo que hemos definido como el modelo que no tiene sentido, que nos estructuraba, que nos ordenaba en torno a una cierta visión compartida del país que teníamos. Eso es lo que no hay hoy día, y eso es lo que hay que volver
a entrelazar. Y respecto a los medios también han ido cayendo en términos de credibilidad, pero han ido cayendo los medios tradicionales y han ido revalorizándose o surgiendo desde estos escombros del derrumbe o del desplome otras formas de conversar, de comunicar, los medios digitales, lo que están haciendo ustedes con el programa que tienen hoy día, donde sí se genera mucha más credibilidad y donde se generan otro tipo de tracciones. Entonces, desaparecen algunas confianzas en ciertos medios, pero empiezan a aparecer confianzas en otros medios. Y en lo positivo, te diría que algo que ha ido levantando, a pesar de todo lo que pasó en el 2011, pero ha ido levantando en términos de credibilidad y de espacios de estructuración de diálogo, son las universidades. Las universidades hoy día han empezado a ocupar, en genérico, probablemente hay diferencias en distintas universidades, pero han empezado a ocupar un lugar relevante en términos de ser instituciones que armonizan conversaciones relevantes para el país, más que evidentemente que los medios, que el Parlamento, que las iglesias, etc. Y eso es bien interesante porque a pesar de toda la crítica que hubo al sistema universitario, esa crítica tenía que ver con la lógica del financiamiento, pero no con la capacidad de producir y articular conversaciones que están produciendo las universidades. Hipotéticamente hablando, además puede incluso que haya una pequeña conexión, porque si uno piensa operando desde hace algún tiempo formas de gratuidad, tú lo que tienes es que efectivamente vas convirtiendo paulatinamente, ¿cierto?, a la universidad como un espacio de inclusión y ya no como una reproducción de la exclusión. Y probablemente ahí también tengan una oportunidad en el largo plazo, ¿cierto?, de ser un actor relevante en ese sentido al menos, ¿no? Efectivamente. Como hipótesis. Efectivamente. No tienes por qué suscribirla 100%. Oye, Cristian, hay otro fenómeno que está asociado es probable, sí. al quiebre elite-pueblo y al quiebre intraelitario. Sí, eso daría para otra conversación completa, pero probablemente una buena parte de esta desconexión de las propias élites tiene que ver con su endogamia, con su reproducción, ¿cierto?, con no ver al resto, pero también con un quiebre interno, digamos, con haber perdido una cierta cohesión de qué es lo que había que hacer y una cierta unidad de propósito. Pero un fenómeno que sí ha emergido en el último tiempo fuerte son, tú los llamaste en una columna hace poco, los impugnadores. Habrán otros que le dirán, dependiendo del caso, ¿cierto?, los populistas, o los justicieros, o los interpeladores. Creo que ese fue el término que tú usaste, si no me equivoco ahora. Pero en lo fundamental, más o menos nos estamos refiriendo a lo mismo. Es a un tipo de personificación de esta ruptura, ¿cierto?, que es impugnadora, que acusa, que apunta con el dedo, ¿cierto?, y que significa como una forma más política. Uno podría pensar en el caso de Jadwe, yendo a un tribunal a presentar una querella contra Piñera, o una forma más mediática, uno podría pensar, ¿cierto?, como Pamela Giles, pero de cierta manera están apuntando a lo mismo, están rascando el mismo grano, ¿no? Sí, yo creo que en lo grueso puede ser, pero yo tengo una diferencia ahí entre la impugnación que hace los alcaldes, donde está metido Daniel Jadwe, donde puede estar el mismo Lavín, y la impugnación que puede estar haciendo hoy día desde dentro del Parlamento Pamela Giles. Esta impugnación primero partió de los alcaldes y era a lo mejor una impugnación más indirecta, que tenía que ver con los alcaldes hoy día hacen lo que los parlamentarios alguna vez prometieron que iban a hacer, o incluso lo que el gobierno no está haciendo. Son cercanos, nos ayudan, nos entienden, escuchan, tienen calle, o sea, reordenan el mapa político en términos de que pasan a ser los principales representantes de la gente. Y desde esa perspectiva aparece una primera impugnación. De pronto, los alcaldes tienen un nivel de valoración 10 veces superior a los parlamentarios. Y las figuras alcaldicias más conocidas tienen 20 veces, estoy exagerando, pero claramente muchísima más aprobación que las figuras más conocidas parlamentarias. De hecho, los alcaldes todos tienen más aprobación, los más conocidos, los 10 más conocidos, más aprobación que desaprobación. Los parlamentarios tienen todos más desaprobación que aprobación, para ponerlo en castellano. Entonces aparece esta impugnación donde dicen, ustedes ya no nos representan tanto, ya no son cercanos y por lo tanto están los alcaldes. Y ahí aparece las primeras figuras, bueno, Joaquín Lavín, Daniel Jadwe, que son los representantes de los alcaldes, pero que aparecen con una gran tracción como posibles presidenciales. Y este es un gran tema porque a la política tradicional, ¿verdad?, o a los políticos tradicionales, en general, miraban
desdén, ¿verdad?, las alcaldías, y por lo tanto de repente dice, mira, no son los parlamentarios, no son los ministros, no son los referentes tradicionales, sino que son los alcaldes. Pero con los alcaldes, y ahí viene el matiz, hay una expectativa y una esperanza. Cuando la gente mira a Daniel Jadwe, cuando mira a Joaquín Lavín, no está mirando solo al impugnador directo, está mirando a aquel que oxigena la política, ¿verdad?, que la reordena, pero que además pone un proyecto atractivo desde el punto de vista de la gente, donde hay esperanzas en, no sé, la farmacia popular replicada a nivel nacional, igual son cargos los ejecutivos. arriendos, exactamente. Y por lo tanto hay gestión ahí, por lo tanto la gente deposita ahí una esperanza. Lo que ha pasado, creo yo, con el liderazgo de Pamela Giles, que es una impugnadora ya directa, que viene a decirle a todos los parlamentarios, ustedes son una manga de inútiles, y además no entienden ni siquiera los códigos, hoy día de la política moderna, que son códigos mucho más performáticos que no sé, que formales, pero da lo mismo, pero los viene a impugnar más directamente. Ahí la gente se conecta con ella desde la rabia directa contra las élites políticas, parlamentarias y también las élites económicas. Entonces, la conexión emocional creo que es distinta. En un caso es la frustración, la rabia y las ganas de arrodillar a esta élite abusadora y a estos políticos incapaces de dialogar. Y en el caso de Daniel Jadwe, eventualmente Joaquín Lavín y otras figuras de alcaldicia, más bien es la esperanza de que ellos hagan lo que los políticos tradicionales o parlamentarios no están pudiendo hacer. Ahora Pero en ambos casos hay una impugnación a la élite, una más directa, ¿verdad?, y más punitiva, y que pueden seguir apareciendo otra, evidentemente, y otra más indirecta que tiene que ver con gestión. Y hay también una cierta horizontalidad en esa impugnación que es interesante, no se hace de chico a grande, porque lo quiero conectar con otras formas, porque las políticas son relativamente fáciles, ¿cierto? Pero tú decías, por ejemplo, en el caso del el modelo que entra en crisis, el de los 90, claro, en los 90 habían tres grandes novedades o dos grandes novedades, ¿cierto? La democracia era una, y eso le traía a políticos, y el mercado era otra, y eso le traía a empresarios, marcas y una cierta retórica del mercado. Esas dos grandes novedades coparon la escena durante mucho tiempo, ¿cierto? Y todos los relatos en torno a ella eran más o menos heroicos. Los pollitos, en el caso de los empresarios, ¿cierto? O sea, todo era una cuestión así como de una gran construcción conjunta de estas dos grandes novedades. Pero hoy día, de alguna forma, la novedad entre las redes sociales y otros es la horizontalidad. Es la posibilidad, ¿cierto?, de saltarse al intermediario y de estar. Y hay quienes lo escenifican bien. Uno es un parlamentario como Pamela Giles, ¿cierto?, de un partido chico que se lleva la pelota completa. Otro es un alcalde, ¿cierto?, que se lleva también la pelota completa. Pero ahí entro con el tercero, el caso de Lorenzini, Gino Lorenzini, de Felices y Forrados, ¿cierto?, que ha sido noticia durante toda la semana. Hace un poco lo mismo, se cuelga un poco del mismo etos, este etos de interpelar directamente a Piñera. O sea, aquí somos dos inversionistas. Él es un inversionista chiquitito, es como una especie como de mini-mí de Piñera, ¿cierto?, respecto de Piñera. Pero conoce ese entramado y por lo tanto lo que hace es develar una forma de funcionamiento que conoce y con la cual apunta a la primera autoridad de la República, por devaluada que esté. Ahí hay otra forma de interpelación directa, ¿o no? Sí. No, hay una forma directa de interpelación a Piñera, a las élites, a la élite política y económica, que se basa en lo que tú estás planteando. Durante los 90, el modelo económico y el modelo basado en el mercado y en el emprendimiento y la meritocracia tenía credibilidad y por lo tanto tenía atracción. La gente pensaba que todos podíamos ser Piñera o todos podíamos tener pollitos y que nos fuera efectivamente bien. Y durante mucho rato, en alguna medida, eso funcionó. También pensaba que si uno se esforzaba, se sacaba la mugre, iba a cambiar no solo su condición de vida, sino que iba a estar claramente mejor de lo que estaba su familia de origen y por lo tanto el esfuerzo rendía. Eso, más allá si objetivamente fue o no, subjetivamente se derrumbó. Y desde esa perspectiva, que tiene rendimientos decrecientes, como dicen los economistas. Exactamente, tiene rendimientos decrecientes y eso aumentó también la sensación de que había una gran distancia entre las élites y los ciudadanos comunes, había una gran distancia entre la posibilidad de sacarse la mugre y que te fuera bien, había una gran distancia entre poder ser pobre y tornarse una persona de clase media y sobre todo una tremendísima distancia, y eso se rompió, en que alguien que venía de la pobreza, pasaba a la clase media, podía efectivamente ser parte de las élites. Y en esa lógica, la impugnación hoy día a las élites rinde, y rinde mucho, porque el estallido social también instaló un relato respecto a que los grandes responsables de esto son las élites políticas y también las élites económicas, empresariales, a propósito de los abusos, de los sueldos, del mercado laboral, etc. Y en esa lógica, cualquiera que impugne
directamente a estas élites desde dos ópticas. Una, en la lógica simétrica, donde yo soy el chico, soy el David, que voy contra Goliat, y por lo tanto todos podríamos ser David, ¿eh? Todos podríamos haber sido Gino Lorenzini, algunos, rinde, porque genera un alto nivel de adhesión, pero además te rinde mucho más porque le estás pegando muy fuerte a la élite, a través de Piñera. Uno podría incluso decir lo siguiente: Pamela Giles, Gino Lorenzini, en alguna medida, también son hijos de Piñera. Son hijos de un gobierno que representó y simbolizó con mucha fuerza a la élite política y empresarial, y particularmente a la élite empresarial, que es vista hoy día, desde el punto de vista de la gente, como muy abusiva, muy arbitraria, y además demasiado alejada de la realidad que vive, no sé, el 99% Vienen de del las mundo de los personas. medios y de las inversiones, sin ir más lejos. Estos ¿Sí? dos ejemplos. ¿Ah? ¿Tú estás de acuerdo, Cristian, con la afirmación de Carlos Peña, o una de las afirmaciones de Carlos Peña, ¿cierto?, que dice que además de todo lo mal político que es Piñera, es una figura transferencial, o la gran figura transferencial, que encarna básicamente la mayoría de las características que tiene esta élite a la cual doblegar? O sea, finalmente terminó en eso. Terminó en eso. O sea, el problema es que Piñera, por decirlo de alguna manera, en él se expresaron o hicieron síntoma a todas aquellas cosas que la gente más podía llegar a odiar en alguien. Pero hicieron síntoma, porque en otro minuto la gente lo votó. ¿Te fijas? Entonces, lo votó y lo votó mayoritariamente. Entonces, también está esta paradoja que este chileno o esta chilena, esta población que votó por un presidente que prometió reactivar la economía, ¿verdad? Terminó, ¿verdad?, viendo en él, ¿verdad?, la síntesis de toda la maldad, si se quiere. Entonces, ahí está un poco encarnado eso, y entonces, bueno, uno empieza a mirar para atrás y dice, bueno, Piñera y su viaje con los hijos a China, Piñera y sus ganas de hacer negocio acá, su Piñera y la idea de la triangulación que hoy día está levantando Lorenzini, todo eso finalmente es verosímil desde el punto de vista de la gente, porque él efectivamente en su historia ha tenido prácticas abusivas y además es representante de quienes han tenido, como la élite, muchas prácticas abusivas. Entonces, concentra en sí mismo mucha odiosidad social en un contexto donde hoy día aparece este clivaje nuevo que es, y que encarnan algunos, un pueblo que se enfrenta como a estas élites que viven anichadas en las tres comunas, y donde Piñera es el más fiel representante de todos. Obvio. Oye, Cristian, se nos fue muy rápido el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte por lo obvio, o lo que hasta hasta el año pasado era lo obvio. El próximo va a ser un año electoral, una maratón de elecciones, ¿cierto? Tenemos todo el proceso de definición de la Asamblea Constituyente, la elección de sus miembros, alcaldes, concejales, gobernadores, y terminamos, ¿cierto?, eligiendo también un nuevo parlamento, si es que nos adelantan las elecciones. Terminamos eligiendo un nuevo parlamento y un nuevo presidente. Normalmente a un año plazo de las elecciones, los nombres más fuertes, en las elecciones grandes, las que tienen que congregar el 50+1, ya se perciben. ¿Cuáles son esos nombres que tú creéis que son, sin perjuicio de que lleguen todos o que se sumen muchos más? Hoy día, ¿cuáles son los nombres más consolidados para una elección de carácter presidencial? A ver, lo primero es que a esta misma altura de distintas elecciones presidenciales anteriores, los nombres que terminaban en la papeleta y que terminaban ganando ya estaban punteando y marcando mucho más de lo que están marcando hoy día. Los distintos personajes que están dando vuelta por ahí. Entonces, lo primero es decir que el escenario está súper líquido todavía. O sea, yo creo que falta harto y pueden pasar varias cosas. A diferencia quizás de lo que pasaba en otras épocas donde los candidatos se ordenaban claramente antes y como un buen tiempo. Y esto mismo hace que la gente todavía esté muy concentrada en este gobierno. Este gobierno, la gente lo mira y dice, ya no importa, no tiene agenda, los técnicos hablan de pato cojo, sin pierna, pero la gente además ve eso, pero además le molesta a este gobierno. O sea, a pesar de que no importa, está enrabiada y enojada con este gobierno. Y como no hay claramente definido un horizonte del nuevo presidente, no hay claramente una figura asentada donde la gente esté depositando las expectativas, siguen enrabiados con el gobierno, porque a lo mejor si ya fuera claro que la gente dice, no, el próximo presidente es Daniel Jadwe, y estamos todos convencidos de eso, o es Joaquín Lavín, bueno, empezamos a pensar en eso. Entonces, este gobierno tiene ese doble problema. Primero, que no importa para la gente, pero molesta.
Y dos, que la gente está mucho más centrada hoy día en el proceso constituyente. Es ahí donde debían estar más puestas las energías de la clase política, de los medios y de todo, porque es ahí donde efectivamente la gente quiere canalizar el espacio de conversación y el espacio donde efectivamente se puede descomprimir el gran conflicto que está teniendo Chile o empezar a desentrabarse. Entonces, la gente no está mirando la elección presidencial, dicho sea pasa, más allá de que los medios sea atractivo y sea interesante. Y si estuviera mirando la elección presidencial, este gobierno no molestaría tanto porque la gente ya estaría con la cabeza en otro lado. Dicho eso, y que el escenario está líquido, yo creo que lo que va a pasar es que ciertas figuras de centro-derecha van a ocupar el espacio del centro, y el centro se va a correr más hacia la izquierda, y por lo tanto las figuras que van a aparecer van a ser tipo Joaquín Lavín, tipo Mario Desbordes, personajes que han estado evidentemente con el apruebo, o que estuvieron con el apruebo desde la centro-derecha. La centro-izquierda, bien difuminada, sin capaz de poner su propio proyecto y por lo tanto licuada en el entorno y por lo tanto probablemente más pegada a el Frente Amplio o candidaturas que prendan en el Frente Amplio o más en la izquierda. Entonces yo te diría, Mario Desbordes, Joaquín Lavín, la Beatriz Sánchez siempre va a estar todavía marcando poco, pero siendo competitiva, Pamela Giles, sin duda, Daniel Jadwe y otros que puedan ir apareciendo en el contexto que estamos viviendo. Pero en lo grueso, esto se corre de la derecha un poco al centro, la centro-derecha ocupa el centro, porque la centro-izquierda se corre hacia la izquierda. Y eso se representa también en perfiles de candidatos presidenciales. Y probablemente los ultramontanos van a quedar ahí relegados y regalados a figuras como José Antonio Cast u otros. Los claro, ultraderechas. o han echado, exacto, han echado ya en la votación del rechazo o un poco acotados ahí, ¿te fijas? Perfecto. Cristian, quiero agradecerte pero yo creo que van a pasar muchas cosas todavía, ¿eh? Esto no está cerrado ni corrido, esta carrera. Sí. No te va a cobrar la palabra empeñada hoy, no te preocupes. No, vamos a seguir conversándolo más para adelante. Es que para mí me pregunte, yo digo, hablemos menos de la presidencial y hablemos más de la constituyente, porque es ahí donde efectivamente la gente quiere poner el foco. Pero ahí hay un poco de wishful thinking entiendo también de tu parte. el otro punto. Ahí hay algo de corazoncito sí, tuyo sin metido duda. ¿Ah? Hay algo de prescripción, no solo de sin descripción. duda. Pero sin duda, ¿para qué andamos con cuentos? Nosotros venimos hace 10 años cambiando entre Bachelet y Piñera, y nada ha cambiado. La gente sabe que eso son sillas musicales de alguna manera y que hay algo en el fondo que no hemos cambiado, ¿verdad? Que tiene que ver con cambiar los neumáticos, por lo menos, del auto en el que queremos seguir andando. Y mientras eso no pase, la gente va a sentir de que todo es un juego, un baile de máscara, donde efectivamente vamos a poner muchas expectativas en alguien, pero lo vamos a ir a destrozar al día siguiente porque ese alguien es incapaz de cambiar las cosas. Un auto que no va a ser el Mercedes de José Piñera. No es un gobierno solo. No, sin duda que no. Vale, Cristian, te agradezco un montón la conversación de hoy y bueno, nos seguiremos viendo, sea en el panel, si es que te podéis sumar en alguno de estos paneles como villano invitado, o después para seguirle un poco más el pulso al gran año electoral que nos queda por delante. Así que te pasaste, muchas gracias, y a nuestros queridísimos auditores y jungleros fieles, decirles que sigan compartiendo, suscribiéndose, y que inviten a todos sus conocidos a ver Comando Jungle. Aguante Jungle. Gracias, Cristian.